pues para la cuestión práctica, una receta, el conocer una hierbita, el saber las técnicas del temazcal, etcétera, y no quiere saber mucho más que eso. Llegamos a poner en la fiesta de la planta talleres para ver la situación legal, legislación en medicina tradicional, y llegué a estar solo, con uno o dos. Bien, esta autocrítica va en el sentido de que nuestra ley en México es eurocentrista, sigue siendo discriminatoria de la tradición indígena, incluyendo la medicina tradicional, y en buena parte no es nada más la actitud de arriba, sino la actitud de nosotros mismos. Eso de política, yo no, ay, qué feo. No, eso no le entro. Entonces dejamos que se legisle sobre todo esto por personas que no saben ni gota del asunto, o que tienen actitudes y prejuicios contra la medicina tradicional. Así es que en buena parte también somos responsables. Bien, poco a poco nos hemos ido dando la tarea y obteniendo ciertos resultados de divulgación de esto. Y de decir, ¿quién es responsable de que tengamos una legislación adecuada? Nosotros, el pueblo. Y no elegir también a veces a representantes o funcionarios que tienen una actitud de desprecio a la tradición, y muchas veces no la tienen de desprecio consciente, sino que tienen una actitud más bien de ignorancia, de repetir esquemas y formas de pensar que marginan, como por ahí se decía, ese presidente pata rajada, y ya se habrán dado cuenta, ¿no? Indio pata rajada. Bien, eso abunda, no es tan común, no es tan raro, es demasiado común. Bien, de eso les voy a hablar, del esfuerzo que se ha hecho. Quiero decirles una cosa, que Morelos ha sido líder no solamente en el rescate de la medicina tradicional, de su implementación, de su estudio teórico y técnico adecuado, sino también en legislación, también en leyes adecuadas. Hemos podido avanzar. Miren, no les cansaría yo cómo sería en la época prehispánica, cómo sería en la época colonial el sistema de leyes, sino vamos a centrarnos en nuestra época. Llegamos a los años 70 con una constitución mexicana que, si ustedes buscaban en todas las letras, no existía la palabra medicina tradicional. Me dio curiosidad por allá en los años 70 de ver que nuestra Constitución, y por consecuencia la Ley de Salud, ignoraba todo eso. Después de la colonia aprendimos a resistir y muchas veces aceptar el estado de opresión de nuestra tradición. Estaban en los mercados los puestecitos de plantas resistiendo. En cierta forma, hasta la fecha se puede decir que es ilegal, y sin embargo ahí lo tenemos, formas de resistencia concreta. Ha existido siempre dos medicinas: la medicina que nos traen de Europa y que se establece como la medicina legal, oficial, institucional, dominante, como le quieran decir, y la medicina soterrada de resistencia en los pueblos de nuestro país.
Así estábamos hasta los años 70, que empezamos a decir, bueno, ¿y por qué tenemos que estar como escondiéndonos? Como que si nos tolera la autoridad, ¿por qué no? Se establece una forma diferente de atender estos saberes. Reviso la Constitución de China, porque nos han metido siempre a la cabeza que chinos malos, feos. No, los gringos son los defensores de la libertad, la democracia. No busquen otras cosas, no vean lo que están haciendo otros pueblos. Pues ahí estoy yo, Metiche, viendo otras cosas. Veo la Constitución de China y dice, en los primeros artículos, dice que la medicina occidental y la medicina tradicional forman parte indisoluble del sistema de salud en China. Es decir, la medicina tradicional de China está a la par, en igualdad que la medicina occidental. Y las dos tienen que trabajar juntas en beneficio de la población. Yo dije, caray, pues México tiene una riqueza cultural tan grande como la de China, ¿y por qué aquí es diferente? ¿Por qué aquí ese desprecio? No, es que esas son cosas de charlatanes, de mentiras, de brujos. ¿Por qué? Y hay un país donde le dan el mismo valor. Ya ven cómo son los chinos, que todos le ponen como frasecitas muy fácil de entender, ¿no? El presidente Mao Zedong dijo, la medicina debe de ser un sistema que camine en dos pies. Es indispensable que camine en dos pies, porque si no, pues ¿cómo vamos a caminar? ¿No? Tienen que ser con los dos para que vaya en equilibrio. Y los dos pies es medicina occidental y medicina tradicional. Establecen todo un sistema de educación, de investigación, en donde se entrelazan los dos sistemas. A los médicos de corte occidental les dicen, ustedes tienen que estudiar el 30% de sus materias tienen que ser de medicina tradicional china. 70% de sus materias son medicina occidental, fisiología, farmacología, clínica, etc. Y a los curanderos, pues los pusieron también a estudiar. O sea, tenían que enlazarse los dos para establecer un diálogo de sistemas. ¿Qué es lo que hicieron? Le dijeron a los curanderos, los juntaron, empezaron a hacer asociaciones, grupos de trabajo. Ustedes tienen que estudiar 70% de medicina tradicional y 30%, o sea, invertido, 30% de medicina occidental. Sí, porque a veces se da el extremo, yo soy brujo, yo soy chamán, yo sé todo, yo qué voy a... No, tienes que entender que en la ciencia moderna tienes también importantes avances y que tenemos que saber, también tú, curandero, tienes que saber de anatomía, tienes que saber de fisiología, tienes que saber de farmacología. Entonces, de esa manera, aunque predomina en el curandero, en el médico tradicional, domina que la acupuntura, la moxibustión, el masaje, etcétera, la herbolaria tradicional domina, pero esos nuevos médicos tradicionales saben de farmacología, de bioquímica, tienen conocimiento moderno. Y los médicos no son los ignorantes como suele suceder en la mayoría de mi gremio. Esa hierba, no, eso no. Oiga, ¿y qué hierba? ¿Usted la conoce?
No. Entonces, ¿cómo la está rechazando? ¿Sabes qué contenido tiene? ¿Cómo la han usado nuestros pueblos desde hace miles de años? No. ¿Por qué, fregado, rechazas una plantita, una hierbita, el uso de una hierba, si no sabes nada de esa planta? Esa es una actitud científica. Bien, implica pues una revolución. Y los chinos la hicieron, de hecho. Tuvieron que hacer una revolución para llegar a esta situación. Bien, en los 70s, observo yo eso, por ahí en el 88, fui electo diputado federal por Cuernavaca. La primera vez que la oposición ganamos en Morelos. Y una de las cosas primeras que quise hacer fue poner una iniciativa de ley para el reconocimiento de la medicina tradicional en la Constitución mexicana. Y otras iniciativas. Pero quiero centrarme en eso porque quisiera cansarles con tanto rollo. Pero vamos a la cuestión constitucional. Yo pensé, lo primero es que la palabra medicina tradicional tiene que estar en la Constitución, así como la tienen los chinos, ¿no? Se puso la iniciativa, la dio Salinas, pero teníamos pleitos con Salinas muy fuertes, mató muchos compañeros, nos persiguió, etcétera. Entonces, ¿cómo él iba a autorizar a sus diputados a que discutieran y pudieran aprobar la iniciativa? Y se acercaban algunos priistas. Oye, está muy bien lo que estás diciendo. Vota, apoya. No podemos porque disciplina pues del partido. El caso es que la congelaron. Pero tuvieron que hacer una iniciativa que hiciera contrapeso a lo que nosotros estábamos proponiendo. Sabían que era justo. Entonces, el INA, Instituto Nacional, no el INA, el INI, Instituto Nacional Indigenista, tenía relación con Salinas de Gortari. Le digo Salinas porque nunca lo reconocimos como presidente, porque él no fue electo y estuvo ejerciendo siendo un usurpador, y hasta la fecha no le reconocemos los que estuvimos en esa lucha. Pero bueno, el INI tenía dependencia, pero Salinas no sabía que nosotros teníamos relación con el INI. Ya estaba el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuili, ya lo habíamos fundado, y teníamos relación con varios de los principales líderes de ahí. Ellos elaboraron una ley, una iniciativa para el reconocimiento del país como una nación pluriétnica y pluricultural. Entonces Salinas tomó esa iniciativa, la presentó como diciendo, esta es mi propuesta y con eso vamos a frenar la iniciativa del doctor Rojas, ¿no? Y del Frente Democrático Nacional, que era donde yo participaba. En el PRD, cuando, perdonen que lo diga, cuando el PRD era de lucha. Entonces, sacaron la iniciativa y fíjense qué cosa curiosa. La aprobamos casi todos. Y se quedaron los periodistas. ¿Cómo?
los diputados de oposición tan radicales del PRD y sus aliados están apoyando esta iniciativa. No tengo una memoria tan brillante, pero podría decir que es la única iniciativa en donde nos pusimos de acuerdo y todos la votamos. Lo que no sabía Salinas es que la iniciativa que el INE le envió, nosotros le habíamos metido mano. Y en realidad Salinas estaba mandando una iniciativa que traía nuestras ideas y nuestras propuestas. Entonces se aprobó, y la iniciativa de incluir la medicina tradicional la congelaron y se aprobó en el artículo 4 constitucional que México era una nación pluriétnica, pluricultural, y que se respetaban usos y costumbres. Eso decía usted, estamos dando un avance gigante. Le metimos gol sin que se dieran cuenta. Vamos avanzando. Entonces, a partir de eso, se abre una serie de legislaciones para abrir camino a la medicina tradicional y a otras cosas, las formas de autogobierno, el gobierno indígena, las autonomías, el respeto a la dignidad de los pueblos indígenas. Sí. La iniciativa fue en el 91. En el 98. Sí, ya después, porque no, se aprobó la reforma constitucional al artículo 4 constitucional, y no sé si tengan un poquito de agua. Entonces, pero ya ven que se aprueba, luego se tiene que mandar a la Cámara de Senadores, y luego ya se regresa y finalmente se publica. Primero fue la iniciativa de reforma a la Constitución para el reconocimiento de la medicina tradicional de nosotros, apoyado por los diputados del PRD, algunos diputados del entonces, de lo que quedaba del PAR, del PPS, que también nos apoyaron. Entonces, y casi enseguida, diríamos como unos 2 meses después, Salinas envió la iniciativa para el reconocimiento de una nación pluriétnica y plurinacional. Bien, se aprobó primero eso. Llega la revolución allá zapatista en Chiapas, se remueve todo esto y sucede que retoman la iniciativa que estaba congelada para el reconocimiento de la medicina tradicional. Para no cansarles, en el 2000, 2099, 2002, se publica en el 2001 el reconocimiento de la medicina tradicional. Deben ustedes de saber que actualmente, desde el 2001 a la fecha, en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: el sistema de salud deberá aprovechar debidamente la medicina tradicional. Este es un logro gigante. No al nivel de lo que queríamos, pero ya le están indicando, a través de la Constitución, le está indicando a las instituciones de salud, a las universidades, a todo mundo, todo lo que tenga que ver con el sistema de salud del país,
clínicas, hospitales, IMSS, ISSSTE y todo eso, le está diciendo, tienen que aprovechar la medicina tradicional, tienen que hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no hay en el Seguro Social servicios de todo esto? Si ya hay una orden constitucional. Por intereses, ciertamente, pero también hay resistencias. Ahora tienen el argumento de que el aprovechamiento debido, entonces requiere elaborar protocolos y hacer todo un cambio en las leyes secundarias para que la salud, los sistemas tradicionales o métodos tradicionales sean integrados al sistema de salud del país. Morelos, nos adelantamos. En Morelos también en el 98, aprovechando la modificación del artículo 4 de Nación Pluriétnica y Pluricultural, los diputados del PRD, y digo porque pues, allí estaba yo, ahora llegó un momento en que me avergonzaba de esto, ¿no? Pero en ese momento era orgulloso de serlo. Ganamos la mayoría en Morelos y me invitaron a participar. Elaboré la ley de salud del estado de Morelos. Es la primera ley que reconoce a la medicina tradicional y se crea todo un capítulo. Todavía lo tienen. Todavía lo tiene la ley. Un capítulo de reconocimiento a la medicina tradicional. Por eso en Morelos tenemos uno de los espacios más libres de práctica y de respeto, porque está ya reconocida en la ley de salud. Se reconoció primero en la ley de salud de Morelos antes que cualquier otro estado de la República e incluso antes de la Ley General de Salud a nivel federal. La Ley de Salud de Morelos es la más avanzada. Se preparó, se presentó, se aprobó, le quitaron un capítulo. Yo tengo que decir las cosas tal como son. Si ofendo a alguien, reconozco a alguien, pues merecido lo tiene, en uno o en otro sentido. Porque tenía un capítulo sobre educación, en donde se estaba pidiendo a las instituciones de educación de Morelos, la Secretaría de Educación de Morelos, tenía que reconocer y tendría que haber, por consecuencia, licenciados, médicos tradicionales, con todo el reconocimiento de la ley. Tenía que haber herbolarios reconocidos en la ley, investigación y educación en medicina tradicional. Había un capítulo, ese lo recortaron. ¿Por qué lo recortaron? ¿Y quién? Lo recortaron los diputados del PRI y del PAN. Perdonen que lo diga, pero ellos opusieron a que se llevara más a fondo la cuestión del reconocimiento de la medicina tradicional y la formación profesional de esta área. Lo recortaron, pero quedó todo el capítulo de reconocimiento por el sistema de salud y bueno, se lograron grandes avances. Hay muchos más aspectos que se reconocieron. ¿Qué dice la salud? ¿Qué dice la ley de salud de Morelos? Que fue en su momento la más avanzada y ahorita les cuento otra cosa. Dice, medicina tradicional, sistemas de conocimientos
de usos, de recursos materiales y humanos mediante los que la población ha hecho uso como parte de su cultura, de su historia, de su tradición. Recursos y métodos susceptibles de ser comprobados científicamente. Y la definición ahí otra vez me cortaron, porque la definición que yo ponía ahí es recursos, usos, métodos susceptibles o no de ser probados científicamente. Y le quitaron a ellos para que solamente aquello que es comprobable científicamente. Entonces, hicimos hace rato una ceremonia de los 4 rumbos. Es de nuestra tradición antigua, una recomposición, porque lo estamos reviviendo, todavía no estamos bien de acuerdo en muchos detalles, pero estamos tratando de recoger cosas antiguas. Eso forma parte de la tradición. Y a lo mejor científicamente no podemos demostrar que tiene que ver, porque forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de pensar, de nuestra cultura. Si a alguien le pasa en un ramo, les pasan el incienso, bueno, a lo mejor hay cosas que científicamente se pueden demostrar, pero cosas que no. Y no tenemos por qué rechazar aquello que no sea necesariamente científico. O sea, la medicina tradicional tiene las dos cosas, son parte de la cultura, de la creencia de la gente, y también cosas que pueden ser metodizadas, sistematizadas y demostradas científicamente. Este es un buen debate, porque entonces ahí los diputados, otra vez, los que nos estuvieron poniendo piedras en el camino, no, eso no, solamente cosas que son demostradas científicamente. Yo les decía, oigan, ¿por qué el médico se pone una bata blanca? ¿Es algo de la ciencia eso? ¿O simplemente es una indumentaria tradicional del médico? ¿O qué? ¿Le vamos a quitar? No, porque eso no es científico, le quitamos las batas a los médicos. La cofia de las enfermeras, ¿qué tiene que ver? O sea, una enfermera que trae cofia o no trae cofia, ¿ya con eso es ciencia o no es ciencia? No, pues es su forma de vestir, su indumentaria profesional que la identifica en ese gremio. Entonces hay que respetarlo. Diré algo de paso interesante sobre esta discusión. Fíjense que después, con tanto cariño de Salinas y del gobernador, Riva Palacio, un cariño apache, yo tuve que salir del país y me refugié en Canadá. Y estuve refugiado en Canadá varios años. Y allá, en el sistema judicial de Canadá, algunos abogados me llamaban a mí como testigo experto para algunos juicios y problemas en Canadá. Y me invitaron en Canadá. El gremio de médicos es tan sectario como el de los gringos. Mandan enfermeras, mandan gente pagada para ponerle trampas a los médicos naturistas, a los médicos alternativos, hacerlos que cometan errores y luego demandarlos y meterlos a la cárcel. Una cosa cochina. El caso es que un abogado me llamó, oye, ¿podrías ayudarme a defender a una médico alemana naturista que está en la cárcel?
Les voy a contar esa anécdota porque tiene que ver mucho con la cuestión esta legal, que no debemos dejar pasar. Tenemos que estar atentos, tenemos que elevar el nivel de conciencia sobre eso. La tenían en la cárcel porque ella estaba atendiendo a una persona que dijo que tenía un cáncer. Y era cierto, era una enfermera pagada por el gremio médico para ponerle la trampa, grabar y sacar todo lo que había hecho esa doctora. Bien. El abogado tenía toda una serie de estrategias y yo le planteé una. Mira, todo eso que tú dices, porque él quería entrar a la discusión de la ciencia, de que lo que ella hacía era científico. Y le dije, no, nos vamos a meter en problema por ahí. Estos médicos son capaces de traer un médico que sea premio Nobel de medicina al juzgado para decir que en efecto la práctica de esa mujer no era la correcta. Dije, no, ahí no. ¿Por qué no nos vamos por la cuestión de libertad de creencia? A ver, ¿cómo está eso? Dijo el abogado. ¿Cómo está? Le dije, la libertad de creencia es que si yo estoy enfermo y yo le quiero rezar a una piedra, estoy en la libertad de hacerlo. Y nadie me va a venir a mí a decir que eso no lo puedo hacer. Si yo quiero que me hagan una limpia con un huevo, con un ramo, que me inciencen y todo, nadie puede decirme a mí que no lo puedo hacer. Porque estoy en el ejercicio de mi libertad, de mi creencia, de forma de pensar. Y está tutelada por las constituciones de casi todos los países del mundo, incluyendo el de Canadá. A ver, entonces, ¿cómo le hacemos? Dice, pero ellos van a decir que la práctica de esta mujer no es científica y que tampoco puede estar ejerciendo cosas nada más por la creencia, porque la medicina occidental es científica. Y dije, mentira. También tiene ciencia y también tiene creencia. Le hablé de esto del color de la bata blanca y de otras cosas, pero le dije, mira, lo más contundente. ¿Qué es lo que hacemos los médicos cuando terminamos nuestra carrera? Nuestro juramento hipocrático. Al terminar nuestra carrera, nos presentamos ya en el último momento y tenemos que jurar. ¿Y qué es lo que dice el juramento hipocrático? Que casi es universal. Juro por Apolo y Geia. O sea, por los dioses griegos. Estamos jurando. Obviamente que la mayoría de los médicos no reflexiona así, ¿no? Pero en realidad estamos jurando por los dioses de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la ciencia ahí? Tenemos el derecho los médicos de jurar porque tiene, independientemente de que salgan las palabras de alguna diosa, un dios, pero lo que estamos jurando es el sentido, el contenido, ¿no? De humano, de atender al enfermo, de sanar al enfermo, de dedicarnos con ahínco en ese trabajo. Pero ahí están los dioses. Para no hacerle largo el asunto, dijo, me parece bien, vamos a entrar por esa estrategia. Ganamos el juicio porque en efecto se reconoció que los pacientes que acuden con la doctora acuden por propia voluntad y atendiendo a su interés y a su conciencia y a su creencia, y no tienen derecho de impedirle ni al curandero ni al paciente que puedan ellos dos
ejercer un acto médico y ganamos. Bien, aquí está ese debate. Se dio ese debate aquí en el Congreso de Morelos, cuando yo decía, no, la definición de medicina tradicional debe de incluir saberes, recursos, métodos susceptibles de ser probados o no científicamente. Si hay cosas que se pueden comprobar, hay cosas que no. Perdonen, voy a decir otra cosa con total respeto, solamente en un sentido académico. Miren, si un médico frente a un sacerdote cristiano católico le dijera, mira, ese vino que tú consagraste sigue siendo vino, el padre dice, no, es la sangre de Cristo. Yo llevo ese vino a un laboratorio para que vean el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos, qué tipo de sangre tiene, y te voy a demostrar que es vino. ¿No sería un acto abusivo, grosero, de querer decir al sacerdote, te voy a demostrar si es que tú estás de charlatán, hablando que eso es la sangre y no es sangre? ¿No? Pues sí, a lo mejor en un sistema así muy cuadrado, digan, pues sí tienen razón, que no es sangre, es vino. Pero están hablando en un sentido simbólico de creencia, de una tradición, que no tiene por qué el científico ponerse a exhibir eso. Lo que quiera creer la gente está en su derecho. Ah, pero si viene un indígena y nos dice que el chaneque, que lo asustó, que le estuvo haciendo travesuras, que le echaron mal, que un aire echado, que no, los médicos lo burlan. ¿Por qué? Porque son creencias marginales. Porque si fuera la creencia de la iglesia dominante, no se meten en problemas. Pero como son todavía reminiscencias de nuestro pasado, se rechazan. Es una de las labores que yo hago mucho en la universidad. Bueno, ahora ya cerraron la materia de medicina tradicional. Era lo que yo les decía, tenemos que tener el profesional de la salud, llámese tradicional o científico, académico, tenemos que ser respetuosos de la dimensión cultural y de la creencia de las personas, y no meternos en eso. Aquí en la medicina tradicional podemos discutir mucho esto, lo discutimos en cuestión del temazcal en Sosocotla, hasta dónde podemos meter rituales y hasta dónde no. Pero regresemos a la cuestión legislativa. ¿Sí? En la tradición en la ley de salud de Morelos, está así todavía, solamente susceptible de ser demostrado científicamente. No me quedé conforme, pero bueno, avance es avance. Una de mis estudiantes de Tlahui, yo también imparto diplomados de herbolaria, de temazcal, de agricultura, medicina tradicional. Una de mis estudiantes de agricultura de Nuevo León, ella también era diputada local en Nuevo León. Y platicando de estos temas, y vio la ley de salud de Morelos, dice, yo voy a meter una iniciativa en el Congreso de Nuevo León. Metió una iniciativa que recoge la definición, porque me faltó decirles que la definición que yo metí para la ley de Morelos estaba apegada a la definición de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta compañera diputada dice, yo voy a meter, estudiante mía, pero al mismo tiempo diputada, dice, yo voy a meter una iniciativa
para que en Nuevo León sí se reconozca tal como dice la Organización Mundial de la Salud. Metió la iniciativa y se aprobó. La Ley de Salud de Nuevo León dice que son recursos, métodos, técnicas susceptibles o no de ser demostradas científicamente. Tuvimos otro gran avance ahí. Hemos hecho otros avances más en otras partes. Yo quisiera nada más tocar de pronto. No he estado hablando de la cuestión internacional, que es súper interesante. En general les diré, la legislación internacional va más avanzada que México. México va muy lento, muy atorado y con muchas piedras en el camino. Pero vamos avanzando, finalmente. Bien, actualmente la Ley General de Salud ya reconoce lo que es remedio herbolario. Ya está reconocido, lo que nos llevó muchísimo trabajo. A mí me dio rabia, gusto y rabia a la vez. Por ahí en el 96, 97, 1997, sucede algo. Los amigos de los grupos de acupuntura se movieron en el Congreso Federal y elaboraron una norma mexicana de acupuntura, misma que se aprobó. Entonces ya tenemos una norma mexicana de acupuntura, medicina tradicional china. Ya está legalizada, está aprobada, y tenemos también, con mucha antigüedad, relativamente antigüedad, digamos, está desde la época de Juárez. Después, en la época de Porfirio Díaz, se siguió manteniendo, y con Cárdenas lo que es la homeopatía. Entonces, en México están legalizados bien la acupuntura y la homeopatía. No se ha hecho todavía lo mismo respecto a la medicina natural. ¿Y por qué les he yo contento y molesto a la vez? Porque primero aprobaron la norma de medicina tradicional china y acupuntura, y todavía no tenemos una norma para la medicina tradicional mexicana. Así estamos, malinchistas hasta la fecha. Entonces, nos hace falta, como ya expuso mi hermano todo de Temazcal, necesitaríamos elaborar una norma que nos permita avanzar, pero también a mejorar el servicio, porque no solamente, no, que me den libertad, no, también una libertad responsable, con avances en el conocimiento de todo esto. Se lanzó lo de ese es un avance muy importante, que es la farmacopea herbolaria mexicana. La mayoría de la gente no sabe qué es una farmacopea, pero quiero decirles de manera resumida que la farmacopea es como un libro que especifica las drogas, las calidades, cómo se fabrican, cómo debe de hacerse todo eso, para que el público tenga medicamentos adecuados, bien hechos. Es un libro que al mismo tiempo es ley. Es un libro que establece métodos, todo para fabricar, la calidad de las materias primas que se deben de emplear, cómo se deben de emplear. Se llama Farmacopea Mexicana. Existe la de México, cada país tiene su farmacopea, cada país.
Y México desde hace mucho tiene su propia farmacopea. La farmacopea de los años 50, no todavía hasta los 40, abajo de los 40, tiene un altísimo contenido de plantas medicinales. Después las cerraron, fueron quitando casi todas las plantas y ya quedaron las puras drogas, es decir, el dominio total de las transnacionales farmacéuticas. Son las que hacen el gran negocio. Bien, se ha recuperado ahora, en el 98, en 2001 ya se publicó, existe ya la farmacopea herbolaria mexicana. ¿Sí? Es parte de la lucha también de todos nosotros, de académicos de la UNAM, que han participado muy fuertemente al respecto. Entonces ahí tenemos ya ciertos lineamientos de cómo y qué calidad deben tener las plantas. Todavía son poquitas plantas. Bien, nos hacen falta pues mucho que avanzar. Yo quisiera ya concluir diciéndoles cómo estamos ahora. Ya ven, acabamos de pasar la pandemia y yo escribía, esta plantita podría ayudar para la fiebre, para mejorar la inmunidad. Quizás me quitaban en las redes sociales y me decían que era noticia falsa. Y quería escribir algo. Me considero un experto y muchos de nosotros somos expertos en esto y nos ignoraron. Nos batearon. No podíamos decir porque nos podían cerrar la página y de hecho a veces me castigaron 30 días sin poder publicar nada porque había dicho algo. No le caía a los que dominaron eso. Marginaron en todo este proceso métodos tradicionales y sin embargo les diría yo que alrededor del 90% de la población estuvo tomando una hierbita, estuvo tomando ciertos alimentos, estuvo cuidándose a su manera, brincándose todo el control oficial, ¿no? ¿Qué tanto de bien hizo eso? Yo diría que mucho. Nosotros mismos, mi hermano, pasó por eso, yo pasé también, he pasado por eso. A mí ha sido muy ligero. A mi hermano sí me preocupó, me dio muy fuerte. Bien, y mi otro hermano, pues hasta ahí llegó, un hermano médico, excelente médico. Bien, imaginaron la medicina tradicional, pero quiero reconocer que no todas las autoridades se portaron igual. Claudia Sheinbaum, que soy su fan, sí, ella, no, pero lo que es de César para César, es la única que publicó qué plantas se podían usar, es de la que permitió que se difundieran el uso de ciertas plantas y ciertos métodos tradicionales para atender con timidez, porque yo pienso que incluso ella se debe haber sentido pues con una responsabilidad. Imagínense que le pasa a alguien, le pasa algo a alguien por haber tomado alguna hierbita que el sistema de salud del DF de la Ciudad de México recomendó. ¿Cómo se hubiera venido la oposición contra ella? Asesina, usted, irresponsable, ¿no? Entonces, bueno, también entiendo que a lo mejor podría haber hecho más, pero sí tuvo el valor de decir, se puede usar esto y esto y este tecito y el jengibre y aquí pones otra plantita y se puede sacar Artemisa, ¿cómo se llama? Especie. Artemisia,
¿no? Y otros estuvieron ellos recomendando que se usar. Entonces, y voy a concluir esto. También me considero obradorista, pero soy un obradorista, ¿cómo diré? No acrítico. Yo digo, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Esto, quién sabe. Esto, tal vez no. Nuestro actual presidente es muy afecto a la medicina tradicional. Y le gusta el incienso y todo eso, ¿no? El problema que veo es que no se está concretando en hacer un sistema de salud donde esté la medicina tradicional, y esa es una de las grandes demandas que tenemos que hacer todos nosotros, que en los hospitales del Seguro Social debe de haber herbolarios, debe de haber temazcal, debe de haber gente que dé masajes, debe de haber gente que sepa todos estos métodos, trabajando fraternalmente con los médicos de formación occidental, todo en beneficio de la población. En el sistema de salud, los hospitales privados como del Estado, el ISSSTE, todos ellos están obligados de introducir la medicina tradicional para el servicio de la población, y no lo están haciendo. No lo están haciendo. Esa es la gran demanda. Con eso yo terminaría. Muchas gracias por su atención. No existe una institución para eso, no. Se supone que la COFEPRIS, pero más bien está en contra de muchas de esas prácticas. Y también está la Oficina Nacional de Medicina Tradicional. Fíjense ese punto. Fox, con todas las locuras de Fox, ¿no? Martita, pues dice que se le pasó la medida del coloache que le dio, pero finalmente él creó una oficina. Una oficina es un changarrito ahí dentro de la Secretaría de Salud, pues, ¿no? Pero digo, ya es algo. Siempre tenemos que con un sentido positivo, aunque uno quisiera más, ¿no? Mucho más. Bueno, ya es una oficina. Entonces, sí hay una oficina que se encarga de eso en la Secretaría de Salud, pero así que tenga mucho personal, mucho equipo, muchas funciones, realmente es muy limitado. Bueno, en sentido legal, no, es igual, extranjeros o mexicanos aquí. Sí, no existe aquí algo así. Sería, sí. Yo creo que la farmacopea mexicana tiene una historia larga en México y en otros países, pero su papel actualmente es como para documentar científicamente, precisamente lo que usted estaba diciendo, el uso de ciertas plantas. Y está formado por un consejo científico
químicos, biólogos, médicos, que no cobran y hacen estudios. Pero tiene dos lados, ¿no? O sea, por un lado, sí beneficia porque le da un rigor, se puede decir, ¿no? A ciertas plantas que han mostrado su valor, su eficiencia, pues, a través del uso de siglos, ¿no? Pero en otro sentido, también descalifica a muchas otras. Están descalificados, como usted mencionaba, desde antes de 1950, ¿no? Descalificó muchos, y sigue la lista, ¿no? Entonces, lo que hace pues, es publicar folletos donde científicamente se demuestra el uso, la efectividad, el método, todo. Pero es como que limitado, ¿no? Y también descalificar otras plantas, ¿no? Como usted dice, científicamente esto no, científicamente no. Y hay algunas que han mostrado su eficiencia en la práctica. Y los doctores aún luego acá lo llegan a utilizar. O sea, ya hay muchas terapias alternativas que no solamente usan hierbas, los animales, plantas enteógenas, ¿no? Y últimamente ha estado, bueno, yo me enteré hace poco de que el uso de estas sustancias enteógenas ha sido utilizado por unos psiquiatras para tratar de enfermedades mentales y con éxito, ¿no? Porque algunos pacientes no responden, o del todo no responden a los medicamentos farmacéuticos, pero sí responde a la psilocibina, a ese tipo de sustancias que le llaman. Entonces, así me parece que sí, para ir a luz, que realmente se incluya, pero hay muchos intereses, tanto la medicina occidental como la farmacéutica, que ha sido una fuente muy importante de resultados. Entonces, como es una contradicción que va en contra del sistema de conocimientos tradicionales. Va en contra. Y nada. Gracias. Preguntas aquí a lo largo de tu conferencia, ya que se me olvidaron, ¿no? Pero rápido te digo, por ejemplo, de la homeopatía, que está, de cierta manera está reconocida en México. Los que están preguntando, por favor, hablen más fuerte para que todos escuchen. Pues bueno, la homeopatía se la reconoce más fácilmente porque es extranjero. En lugar de reconocer abiertamente la medicina tradicional cristiana. Esa resistencia de la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, de no reconocer, no darle reconocimiento oficial, estudios y todo a la gente que se dedica a la medicina tradicional, a la herbolaria. Lo único que hace es favorecer cosas como estos rivales que negocian con los productos milagro. Como no hay nada oficial, cualquiera puede sacar cualquier cosa. Si hubiera algo oficial, la gente diría, no, aquí hay estos lineamientos, estas normas para todos estos productos herbolarios, pero pues no los hay. Y por ejemplo también para favorecer a la industria de la farmacia oficial. Por ejemplo, la Universidad de Maryland, las investigaciones, todas van enfocadas a favorecer a las farmacéuticas. ¿Sí? Otras universidades más acá hacen estudios de hierbas, de productos naturales. Esa universidad, puro
investigación a favor de las farmacéuticas para este medicamento, para este otro, bueno, y por último que soy tu fan. Soy tu fan. Tienen toda la razón. Voy a darle una sola a quien ya había solicitado hace rato. Los demás, ya me disculpo porque es una pregunta rápida con respecto a lo que mencionó acerca de la norma mexicana que se implementó con relación a la agricultura. Esta norma le regresa a la agricultura el carácter político que tenía originalmente. bueno, es una norma, es algo muy técnico. No se mete en la cuestión de la filosofía, nada, simplemente decir las agujas tienen que ser estériles, este tipo de agujas tienes que usar, definiciones muy concretas de lo que es un ecosistema, de qué es la gestión, o sea, es algo muy técnico, no se mete en cuestiones de discusión filosófica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona que viene de China, que es médico, vivió allá, quiere trabajar en México, tiene que apegarse a esa norma? Así es, en general esa norma está acorde a normas internacionales. Así es que una turista de México, de Chile, o de donde sea, tiene que ajustarse a esa norma, no le está imponiendo nada que sea contrario. Y el que viene de China tiene que ajustarse a la ley, o sea, tiene que presentarse ante las autoridades de educación, entregar sus papeles, hacer una equivalencia, un análisis de lo que él trae, y si la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud lo autorizan, entonces puede practicar. Normalmente no es automático, tiene que seguir una serie de indicaciones para poder practicar. Pues, disculpen, vamos a hacerle muchas gracias. Agradecerle pobremente porque decía, es un tema árido y me ha dado muchísimo gusto de cuántos aguantaron el rollo, y antes 2 o 3 nada más son los que me quedaba yo con ellos platicando de ese tema. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, la verdad es que, permítanme decirlo, también soy fan de los doctores, pero tenemos que continuar con lo que tenemos programado. Vamos a pedirle al señor Pedro que nos acompañe aquí, por favor, al doctor. Somos parte del comité organizador de este evento y tenemos a continuación algo que normalmente nosotros no estiramos en la comunidad, pero que necesitamos actualizarnos porque a veces son necesarias las cosas. Vamos a hacer un reconocimiento a la trayectoria de muchísimos años, se habla de 30, yo creo que son más, muchos más años de tradición del doctor Horacio Rojas, y para esto voy a hacer el primero, si es más, voy a ceder el micrófono a los señores Frida y Alfredo. Bueno, no se nos vayan, vamos a hacer ahorita el reconocimiento y después se va a hacer una pausa para que el Congreso Internacional de Medicina Tradicional de Herbolaria, Calmeca, y mismo Sociedad Cooperativa de Servicios Culturales, otorga el presente reconocimiento al doctor Horacio Rojas Alba por su amplia e importante labor en el conocimiento, divulgación y difusión de la práctica de la medicina tradicional y herbolaria en nuestro estado, firmando alcance la C. Macrina Vallejo Bello, presidenta de la Junta Política de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, la ciudadana Juana Ocampo Domínguez, presidenta municipal de Morelos, y Donald Tejeda de la Sociedad Calmeca. Muchas gracias.